Queridos fieles católicos, el Papa Francisco es un hereje. Repito, el Papa Francisco es un hereje. Sé que no es una buena noticia, pero es la verdad, porque hay pruebas, muchas y claras. En Francisco hay muchísimas herejías. Entre otras hay una que es flagrante, una herejía en contra de la Inmaculada Concepción de María y de la santidad de María. Pues recemos mucho para que el Colegio de Cardenales y el Colegio de Obispos vea rápidamente y atentamente este asunto, porque un papa hereje hace mucho daño a la Iglesia y a las almas. Tercera carta abierta al Papa Francisco sobre la destitución del obispo Joseph Edward Strickland, Cotonou, Benín, 30 de noviembre de 2023, fiesta de San Andrés Apóstol. Querido Padre, que Jesucristo, fundador del Colegio Apostólico, le bendiga especialmente en este día en que celebramos a San Andrés, que murió mártir por su amor al Señor y a su Iglesia. Las palabras que siguen son tristes y dolorosas para un sacerdote hijo de la Iglesia que ama mucho a los papas, pero son necesarias para que todos los cristianos, 2.500 millones, comprendan la gravedad de la actitud del Papa Francisco, que desde 2016 se niega obstinadamente a corregir sus errores morales y doctrinales, con graves consecuencias para el matrimonio, la familia y los sacramentos. ¿De verdad ama usted a Jesucristo y a su Iglesia como San Andrés? Obviamente su respuesta es sí, pero entonces surgen necesariamente las siguientes preguntas. ¿Por qué con sus palabras y hechos ha demostrado lo contrario? ¿Por qué no deja usted de pisotear las leyes de Dios y de la Iglesia? ¿Por qué hace usted el papel de hereje, de falso doctor, de falso pastor, de falso profeta, de Judas, de Martín Lutero, del diablo, de miembro de la masonería eclesiástica, de falso papa? ¿Por qué demuestra usted falta de honradez intelectual y moral en sus actos? En mi primera carta abierta, 18 de noviembre de 2023, señalamos que el obispo Joseph Strickland tiene el derecho y el deber de hacerle una corrección filial, pública, sobre sus errores morales y doctrinales. En una segunda carta abierta, 25 de noviembre de 2023, vimos por qué el obispo Strickland tenía razón al denunciar el discurso oficial que engaña a los fieles cristianos, afirmando que sus errores constituyen un magisterio auténtico. En esta tercera y última carta abierta, con respeto y humildad, presentaremos estos errores y sus implicaciones canónicas y lógicas. Parte A. Implicaciones canónicas de los errores del Papa Francisco. Oh Padre mío, cuando le miramos caemos bajo su encanto, nos seduce su rostro y pensamos que usted es un fiel sucesor de los apóstoles. Sin embargo, tenemos que salir de un amor fanático y ciego al Papa para darnos cuenta de que la realidad es bien distinta. Francisco es un jesuita herético que no respeta las leyes de la Iglesia. Repito, Francisco es un jesuita herético que no respeta las leyes de la Iglesia. Al igual que sus hermanos Arturo Sosa, Francisco Ladaria Ferrer, Jean-Claude Hollerich, Antonio Spadaro, Tomás Ruiz, James Martin, Stephen Shaw, etc. Tenía razón Nuestra Señora de Anguera cuando dijo que la Iglesia encontrará un gran obstáculo en la rebelión de una congregación famosa. Lo dijo el 1 de enero de 2010. Esto confirma también el adagio latino, corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. En efecto, nolens volens, los hechos están ante nuestros ojos y son objetivos. Desde 2016, usted se niega obstinadamente a corregir sus errores, que rechazan la tradición moral y doctrinal de la Iglesia mediante el relativismo moral, sexual y religioso, y una ética situacional. Sin embargo, muchos expertos en teología, moral y derecho canónico le han interpelado públicamente. Confer, carta abierta al Colegio Cardenalicio, 29 de junio de 2016, 45 firmantes. Corrección filial al Papa Francisco, 16 de julio de 2017, 62 firmantes. Carta abierta a los obispos, abril de 2019, 20 firmantes. Declaración Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, 12 de diciembre de 2021, 58 firmantes, etc.
Todo eso es realmente triste. Usted, que no es un experto, se niega a escuchar a los expertos. ¿Es acaso un signo de humildad? Oh Padre mío, peor aún, usted sanciona a quienes advierten públicamente a los fieles cristianos contra sus errores morales y doctrinales. Recientemente usted decidió hacerlo con el cardenal Raymond Leo Burke, 20 de noviembre de 2023, después de haberlo hecho con el obispo Strickland, 11 de noviembre de 2023. El 28 de noviembre de 2023, el obispo Juan Ignacio Arrieta, miembro del Opus Dei y secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, apoyó públicamente sus sanciones, insistiendo en la importancia de la comunión con el Papa. Esto es realmente notable, ya que usted ha demostrado públicamente en repetidas ocasiones que no aprecia al Opus Dei. Confer mi primera carta abierta al prelado del Opus Dei, 25 de junio de 2024, o sea, una carta futura. Pero recuerda, Arrieta, que el Papa no es Dios, sino su vicario, y que la comunión con Dios y su ley son anteriores a la comunión con el Papa. Por desgracia, Arrieta lo ha olvidado, pues de lo contrario habría comprendido que Burke y Strickland actuaron correctamente al rechazar el pecado de adulación y comunión con los errores de un Papa herético, en nombre de la comunión con Dios y su ley. Confer, Catecismo de la Iglesia Católica, 2480. También es una pena que Arrieta haya olvidado mencionar que Jorge Mario Bergoglio, como bautizado, sacerdote y obispo, también está obligado a obedecer las leyes de la Iglesia, Canon 11, y a mantener la comunión con Dios y con la Iglesia, Cánones 209 y siguientes. En cualquier caso, demos gracias a Dios que Arrieta, su defensor, es un gran canonista, y si es intelectualmente honesto, podrá confirmar que sus siguientes errores sí violan gravemente el Código de Derecho Canónico. Punto primero, Canon 212. Los fieles están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto a representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la Iglesia. Canon 598. Todos los miembros de los institutos de vida consagrada deben observar fiel e íntegramente los consejos evangélicos: pobreza, castidad, obediencia. Canon 705. El religioso elevado al episcopado por el voto de obediencia está sometido exclusivamente al romano pontífice. Canon 1368. Quien en un espectáculo o reunión públicos, en un escrito divulgado o de cualquier otro modo por los medios de comunicación social, profiere una blasfemia, atenta gravemente contra las buenas costumbres, debe ser castigado con una pena justa. Oh Padre mío, es totalmente escandalosa la forma en que usted ha llevado al mundo entero a aceptar las leyes de convivencia homosexual. Fue a través del documental internacional Francesco, disponible en Discovery Channel desde el 28 de marzo de 2021, que usted ayudó y alentó a realizar por su amigo Evgeny Afinievsky, homosexual militante y director en 2009 de la película homosexual Oh Ve, mi hijo es gay. Confer mi primera carta abierta del 21 de octubre de 2021 para más detalles. Sin embargo, como miembro de la Iglesia debe obedecer al Papa San Juan Pablo II y al Papa Benedicto XVI, que han utilizado la Biblia y el magisterio tradicional de los papas para recordarnos que todos los cristianos deben expresar su personal absoluta oposición a estas leyes. De lo contrario, están cometiendo un acto gravemente inmoral. Dixit, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 3 de junio de 2003. No es más grave su desobediencia porque como religioso ha hecho voto público de obediencia. No es aún más grave su desobediencia porque como jesuita ha hecho un cuarto voto solemne de obediencia a los papas para las misiones, en particular aceptar ser testigo de la verdad en este mundo que se aleja cada vez más de Dios. Segundo punto, Canon 750. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición. Todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria.
Canon 751. Se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que se ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Oh Padre mío, es verdaderamente asombroso que el colegio cardenalicio y el colegio episcopal guarden silencio sobre su flagrante y pública herejía contra la Inmaculada Concepción y la santidad de la Virgen María. De hecho, el 21 de diciembre de 2018, usted hizo la siguiente declaración: Nuestra Señora y San José están llenos de alegría, miran al niño Jesús y son felices. Sí, pero no pensemos que fue fácil para ellos. No se nace santo, se llega a hacerlo, y esto también vale para ellos. Discurso a los empleados de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano con motivo de las felicitaciones navideñas. ¿Cómo puede usted decir que María no nació santa, cuando sabemos que el Papa Pío IX declaró solemnemente lo contrario? El dogma de la Inmaculada Concepción afirma: con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Constitución Apostólica Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Oh Padre mío, en su reforma Amoris Laetitia, para los divorciados vueltos a casar, usted ha afirmado que el empeño de vivir en continencia es una opción y ha admitido que estos convivientes puedan tener algunas expresiones de intimidad, por fidelidad mutua y por el bien de los hijos. Además, usted ha permitido que algunos convivientes accedan a los sacramentos de la confesión y la Eucaristía, sin necesidad de comprometerse a luchar por vivir la continencia sexual, ya que a su juicio, el empeño de vivir en continencia puede no ser de hecho factible, debido a condicionamientos y circunstancias atenuantes que limitan la capacidad de decisión. Todo eso fue dicho el 19 de marzo de 2016, el 5 de septiembre de 2016 y el 5 de junio de 2017. Pero en realidad esta permisión es absolutamente errónea e ilegítima, ya que todos los seres humanos, incluidos los viciosos, pueden tomar la decisión de luchar por vivir la castidad. No es un acto corporal, sino espiritual, realizable por toda voluntad humana, incluida la de los viciosos. Aunque la imputabilidad y la responsabilidad de las caídas sexuales de un vicioso pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas, ningún vicioso puede afirmar que está exento de luchar por vivir la continencia sexual si no está casado, porque lo que Dios y la Iglesia le exigen para recibir el sacramento de la confesión es una promesa de lucha contra sus pecados y no una promesa de victoria sobre sus pecados. Confer, mi segunda carta abierta, 8 de diciembre de 2021, mi corrección filial, 29 de junio de 2023. Todo esto implica 8 herejías: rechazo de la universalidad del sexto mandamiento, rechazo de la universalidad del noveno mandamiento, rechazo de la ley divina que reserva la actividad sexual al hombre y a la mujer casados, rechazo de la ley divina que reserva el deseo sexual al hombre y a la mujer casados, rechazo de la gravedad del adulterio y de la fornicación, rechazo de la gravedad del deseo de adulterio y de fornicación, rechazo de la necesidad de luchar para evitar la actividad sexual con una persona con la que no se está casado, condición absolutamente necesaria para acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Rechazo de la necesidad de luchar para evitar desear sexualmente a una persona con la que no se está casado, condición absolutamente necesaria para acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Confer, mi sexta carta abierta, 16 de julio de 2023, mi segunda carta abierta al cardenal Víctor Manuel Fernández, 8 de enero de 2024, a estas herejías hay que añadir las 24, o sea, una carta futura. A estas herejías hay que añadir las de los expertos antes mencionados. Oh Padre mío, es moralmente correcto realizar una histerectomía, extirpación del útero, cuando el estado del útero no supone ningún peligro presente o futuro para la salud de una mujer fértil que mantiene relaciones sexuales. Podemos decirle a una mujer fértil
que mantiene relaciones sexuales, que tiene derecho a que le estirpen su útero sano, simplemente porque todos sus hijos mueren antes de nacer? La tradición cristiana siempre ha respondido no a estas dos preguntas. Desgraciadamente, el 10 de diciembre de 2018, junto con el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el arzobispo Giacomo Morandi, secretario, usted respondió sí, aceptando así la esterilización directa, un acto intrínseca y moralmente malo, y creando además el primer error de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Confer mi tercera carta abierta, 25 de marzo de 2022. Esto implica dos herejías: rechazo de la ley divina que prohíbe hacer estéril la actividad sexual, el rechazo de la necesidad de confesar un acto gravemente inmoral, condición absolutamente necesaria para acceder al sacramento de la Eucaristía. Oh Padre mío, el 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, junto con Ahmed El Tayeb, imam de Al-Azhar, usted firmó una declaración sobre la fraternidad humana que contiene la siguiente frase: el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son una sabia voluntad divina por la que Dios creó a los seres humanos. Usted ha atribuido así a la voluntad positiva de Dios la existencia de religiones que practican el mal, idolatría, sacrificios humanos, procesión sagrada, etc. Pero esto es un error doctrinal, porque el mal, pecado, no puede atribuirse a la voluntad divina. Confer Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica 1. Cuestión 17, 19, 48 y 49. Esta frase niega también la especificidad del cristianismo como religión definitiva, querida por Dios para toda la humanidad, y anula el deber cristiano de evangelizar el mundo. También acepta un relativismo religioso que pone a todas las religiones al mismo nivel. Esto implica tres herejías: rechazo de la bondad de la voluntad divina, rechazo de la unicidad de la misión salvífica de Jesucristo, rechazo del mandato misionero de Jesucristo. Este relativismo religioso se ve claramente en su participación en los actos idolátricos con la Pachamama, 4 de octubre de 2019, y con los autóctonos de Canadá, 25 y 27 de julio de 2022. Aquí hay herejía, rechazo del primer mandamiento. Confer mi quinta carta abierta, 29 de junio de 2022. Oh Padre mío, el 21 de octubre de 2020, el 15 de septiembre de 2021, el 5 de febrero de 2023 y el 10 y 11 de marzo de 2023, usted escandalizó a cristianos y no cristianos con el error papal más publicitado. Usted pidió públicamente la adopción de leyes de cohabitación homosexual. Confer mi primera carta abierta, 21 de octubre de 2021. Esto implica 6 herejías: rechazo de la ley divina que reserva la actividad sexual al hombre y a la mujer casados, rechazo de la ley divina que reserva el deseo sexual al hombre y a la mujer casados, rechazo de la gravedad de la actividad homosexual, rechazo de la gravedad del deseo homosexual, rechazo de la necesidad de luchar para evitar la actividad sexual con una persona del mismo sexo, condición absolutamente necesaria para acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Rechazo de la necesidad de luchar para evitar desear sexualmente a una persona del mismo sexo, condición absolutamente necesaria para acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Confer mi sexta carta abierta, 16 de julio de 2023, mi carta abierta al cardenal Peter Turkson, 25 de enero de 2024, una carta futura. Oh Padre mío, es moralmente correcto que un sacerdote bendiga a una pareja homosexual. La tradición cristiana siempre ha respondido no. Confer mi primera carta abierta al cardenal Víctor Manuel Fernández, 8 de octubre de 2023, mi carta abierta al cardenal Peter Turkson, 25 de enero de 2024. El 22 de febrero de 2021, usted mismo, junto con el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer y el arzobispo Giacomo Morandi, respondió no en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Extrañamente, el 11 de julio de 2023, en una respuesta a las dudas de 5 cardinales, Brandmüller, Burke, Iñiguez, Sara, Zen, usted se contradijo al aceptar finalmente esta bendición.
Esto implica las mismas herejías mencionadas para las leyes de cohabitación homosexual y además el rechazo del segundo mandamiento. Oh Padre mío, el 15 de septiembre de 2021, con el pretexto de que la comunión no es un premio para los perfectos, rueda de prensa al regreso del viaje a Eslovaquia, usted autorizó a todos los políticos públicamente favorables al aborto a recibir la Sagrada Eucaristía, sin necesidad de que rechacen su adhesión al aborto. Conforme mi cuarta carta abierta, 31 de mayo de 2022. Esta nueva medida fue anticipada públicamente por el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, 7 de mayo de 2021, y apoyada públicamente por el cardenal Peter Turkson, 3 de octubre de 2021. Esto implica dos herejías: rechazo de la necesidad de confesar el grave pecado de cooperar en el aborto, condición absolutamente necesaria para acceder al sacramento de la Eucaristía. Rechazo de la gravedad del aborto. Tercer punto. Canon 915. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Canon 1347. Se considera que ha cesado en su contumacia el reo que se haya arrepentido verdaderamente del delito y además haya reparado convenientemente el escándalo y el daño, o al menos haya prometido seriamente hacerlo. Oh Padre mío, usted animó a Joe Biden y a Nancy Pelosi a recibir el sacramento de la Eucaristía sin tener que rechazar su adhesión pública al aborto. 15 de septiembre de 2021, 9 de octubre de 2021, 29 de octubre de 2021. Y usted contradijo el Código de Derecho Canónico, que lo prohíbe expresamente, apoyándose en la tradición cristiana recordada por Santo Tomás de Aquino. Decía Santo Tomás: a los pecadores públicos no se les debe dar la Sagrada Comunión, aunque la pidan. Suma Teológica 3, cuestión 80, artículo 6. Esto es lo que el arzobispo Salvatore Cordileone notificó oficialmente a Nancy Pelosi, tomando públicamente como testigo al pueblo de Dios, 19 y 20 de mayo de 2022. Desgraciadamente, en un acto antisinodal y antieclesial, usted humilló a Cordileone delante de todos los cristianos al permitir que Nancy Pelosi recibiera la Eucaristía durante una misa pública en el Vaticano, 29 de junio de 2022, a pesar de que usted conocía perfectamente la notificación pública de su arzobispo. Oh Padre mío, unas preguntas para usted. El cardenal Ladaria, el cardenal Turkson y el canonista Juan Ignacio Arrieta, ¿en qué momento demostraron Joe Biden y Nancy Pelosi que estaban arrepentidos verdaderamente y que habían reparado convenientemente el escándalo y el daño, o prometido seriamente hacerlo, para que el Papa Francisco y los cardenales Ladaria y Turkson les animaran públicamente a recibir la Sagrada Eucaristía? ¿O no estamos leyendo el mismo Código de Derecho Canónico? ¿O el Canon 1347 admite una interpretación especial, diferente del significado ordinario que todos los cristianos entienden? Usted, que a menudo ha presentado el aborto como un crimen, ¿no ve también que hay una incoherencia en usted, puesto que su actitud hacia Biden y Pelosi afirma indirectamente que el aborto no es un crimen? Cuarto punto. Canon 1364. El apóstata de la fe, el hereje o el cismático, incurren en excomunicación late sentencia. Si lo requiere la contumacia prolongada o la gravedad del escándalo, se pueden añadir otras penas, sin exceptuar la expulsión del estado clerical. Canon 1365. Quien enseña una doctrina condenada por el romano pontífice o por un concilio ecuménico o rechaza pertinazmente la doctrina descrita en el Canon 750 o en el Canon 752, se ha castigado con una censura y con la privación del oficio. Oh Padre mío, su situación con respecto al Código de Derecho Canónico es terrible. En toda justicia, como bautizado, religioso, sacerdote y obispo, ¿no merece usted varios juicios canónicos y la destitución del estado clerical? Pero, ¿quién puede destituirle del estado clerical si usted es papa? ¿Quién va a juzgar al papa si su poder proviene solo de Dios? Sin embargo, usted se lo ha merecido plenamente,
a causa de sus escandalosas nuevas doctrinas, nuevos paradigmas, condenadas por los papas que le precedieron y por el Concilio de Trento. Es Dios quien le juzgará. Confer Sabiduría 6, 1-9. Sin embargo, esto no impide que el colegio cardenalicio y el colegio episcopal estudien ahora sus herejías materiales y verifiquen su carácter formal y le hagan una corrección filial pública. Pueden quitarle la gestión de la iglesia. Francisco Suárez, que vivió del 1548 al 1617, uno de los más grandes teólogos de la Compañía de Jesús, o sea, un jesuita, es totalmente partidario de ello. Es un debate interesante para los canonistas. Confer James Vincent Schall, SJ, es un jesuita, y Robert J. Siskoe en la revista The Remnant del 18 de noviembre de 2014. Quinto y último punto. Canon 1391. Ha de ser castigado con penas de las enumeradas en el Canon 1336, según la gravedad del delito, quien afirma algo falso en un documento público eclesiástico. Oh Padre mío, si hay un error que usted, el cardenal Ladaria y el arzobispo Morandi han insertado en la enseñanza oficial de la Iglesia tan astutamente que es difícil de destacar, es vuestra histerectomía del 10 de diciembre de 2018. Ustedes destacaron el aborto espontáneo para impulsar la esterilización directa, pero en realidad el aborto espontáneo es una muerte natural, que no es culpa de la mujer, ni le da derecho a que le estirpen el útero, que no le causa ningún problema de salud presente ni futuro. Su nueva histerectomía es la primera medida antinatalista de la Iglesia Católica y ahora se enseña en las universidades católicas y se practica en los hospitales católicos. No merecen ustedes ser castigados porque han utilizado un documento eclesiástico público para afirmar algo falso y engañar gravemente a todos los cristianos. De hecho, durante los últimos 5 años os habéis negado a rectificar a pesar de todas las correcciones fraternales y filiales. Parte B. Implicaciones lógicas de los errores del Papa Francisco. Pues ya hemos hablado mucho. Vamos a dejarlo para una próxima publicación, para un nuevo vídeo. Firmado, Padre Janvier Gbenou, nombre de pluma, Father Jesus Mary Misigbeto. Mi mail, fatherjmm@gmail.com. Presente con el nombre Father Jesus Mary en Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram y TikTok. Que Dios os bendiga.